Shalom, mis amados, mis queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos juntos porque el Señor justamente nos convocó para entregar este culto de miércoles. Dejamos totalmente en sus manos. Iniciamos con una oración para que sea conforme a su voluntad. Oremos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Amado Padre Celestial, gracias Señor porque estamos aquí juntos. Y porque estamos entregando este culto, esta dedicación, esta adoración para ti y que tú nos estás recibiendo, Señor. Pedimos, Señor, que tu puerta de los cielos sean abiertas para todos nosotros y seamos llenados de tu gracia. Seamos llenados de tus bendiciones, Señor. Y que esta adoración y esta dedicación sea agradable para ti y para nosotros. Un momento de grandes gozos, Señor, con tu presencia. Y sobre todo, Señor, queremos escuchar tu voz y sentir tu presencia. Y nuestros pecados sean perdonados, limpiados, nuestras cargas descargadas debajo de tu cruz. Y así, Señor, ser fortalecido para que podamos servirte mejor, para fructificar como una nueva criatura que somos, Señor, renacido en tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tú
Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, versículos 15 al 27. Mateo capítulo 7, los versículos 15 al 27. Vamos a leer juntos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que están en los cielos. Muchos me dirán en aquellos días, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Amén. Vamos a orar antes de escuchar la predicación. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Gracias porque recibiste nuestras alabanzas. Gracias, Señor, porque estás recibiendo nuestras oraciones, Señor. Señor, en este momento queremos escuchar tu palabra, Señor. Señor, háblanos y que nosotros podamos oírte, Señor, con el corazón guiado por tu Espíritu, Señor. Y que podamos entender, y no solamente entender, sino que tu palabra sea parte de nosotros y esa palabra sea de poder. La palabra que nos transforma nuestra vida, la palabra que nos trae la victoria, Señor. También, Señor, oro por aquellos hermanos que están pasando malos momentos, debilidades, problemas, enfermedades, Señor. Señor, mientras que escuchamos tu palabra, Señor, seamos sanados, Señor. Seamos recuperados, Señor. Seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Seamos realmente tu cuerpo, Señor, uno solo contigo. Señor, protégenos con tu ejército de los cielos para que no seamos molestados. Pongamos atención a tu palabra y que seamos uno, una comunión real y profundo. Señor, gracias porque sabemos que así será. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Estamos con la predicación del Sermón de Monte de Jesucristo. Sermón de Monte es un sermón, es la palabra de nuestro Señor Jesús que mucha gente conoce. Inclusive gente que no son cristianas felicitan por este mensaje de Jesucristo. Son enseñanzas muy importantes, enseñanza de mucha profundidad, enseñanza muy importante, mis queridos hermanos. Pasamos durante varios cultos de los miércoles, teniendo como texto esta parte del Sermón de Montes, que está asentada en los capítulos 5 hasta el capítulo 7 del libro de Mateo. Y esta enseñanza Jesucristo dio especialmente para los discípulos, para aquellos más allegados a Él. Y por tanto, nosotros que estamos en este culto de miércoles, somos también allegados de Jesús. Por tanto, su palabra, la palabra del Sermón de Montes, es directamente dirigida a nosotros.
Así tenemos que escuchar y el Señor hará el resto para que nosotros podamos entender y aplicar en nuestra vida. Amén, amén, aleluya. Bueno, hoy estamos concluyendo toda esta parte del Sermón de Montes. Son 25 predicaciones y finalmente llegamos hasta donde está la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión de esta enseñanza tan importante de Jesús? Los versículos 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Así es, mis queridos hermanos, la conclusión de este sermón de monte no es solamente aprendamos y sepamos las enseñanzas de Jesús, sino que hagamos lo que aprendemos. Hagamos lo que aprendemos. Obedezcamos a su palabra. Y para que podamos entender mejor, Jesús usa una parábola de la casa construida sobre la roca y sobre la arena. Aquel que oye la palabra del Señor y la obedece es como aquel hombre prudente que construye su casa sobre la roca. De esa manera, cuando viene lluvias, vientos, rebosamiento de aguas, aún así permanecerá firme porque está sobre la roca. Pero aquel que oye su palabra y no la obedece y no la cumple, entonces es como aquel insensato que edifica su casa sobre la arena. Construye más fácil, sin embargo, cuando viene problema, cuando viene la lluvia y los vientos, se arrastrará, se destruirá y quedará en ruina. Es una parábola tan fácil de entender, mis queridos hermanos. Creo que todos podemos entender. Nuestra vida, mis queridos hermanos, a pesar de que nosotros creemos a Jesús, seamos cristianos, sin embargo, llegan las lluvias, rebosamiento de aguas, vientos fuertes, es decir, problemas. Por eso necesitamos los conocimientos y sabiduría de Dios como una casa segura. Sin embargo, acumular los conocimientos y no usar significa que no nos sirve de nada. Lo que nosotros aprendemos, lo que acumulamos del conocimiento de nuestro Señor, su palabra, tenemos que practicar, tenemos que hacer, tenemos que cumplir. Y eso no es fácil, mis queridos hermanos. Sin embargo, ese hacer, ese cumplir, obedecer, nos protege de estas lluvias, vientos y los problemas. Es más fácil solamente saber y no hacer nada. Sin embargo, cuando llegan las lluvias y vientos de la vida, nos arrastrará y nos dejará en ruina. Por eso, mis queridos hermanos, esta enseñanza especial de Jesús no es solamente de conocimiento, sino también es de la de obedecimiento. Ya vimos esta enseñanza especial del Sermón de Montes durante todos los miércoles, los cultos de miércoles, porque usamos como texto. ¿Cuáles fueron? Jesús habló de los bienaventurados, los bendecidos. Son aquellos que son de pobre de corazón, es decir, aquellos que despojan de su corazón la concupiscencia y llena de bondad, misericordia y piedad, que busca siempre la paz y justicia del Señor. Y para que la paz y la justicia del Señor nos reine, no escatiman la dedicación, inclusive el sufrimiento. Los que no odian a sus hermanos, por contrario, los aman. Los que no hacen juramento en vano, y los que bendicen hasta sus enemigos. Los que practican caridad y oran, adoran a Dios, no hipócritamente, sino de corazón. Los que
no adoran al dinero, sino a Dios. Busca primero a Dios. Acumula sus tesoros en el reino de Dios. Los que no juzgan a sus hermanos. Los que oran buscando el llamamiento de Dios. Los que llaman, los que buscan, los que golpean a Dios y evitan ir por el camino grande. No porque todo el mundo vaya por el camino grande, no va ahí, sino que va por el camino más angosto porque es la voluntad del Señor. Son palabras de conocimientos de Dios. Son palabras que Jesús enseña a sus discípulos y sus más allegados. Pero la conclusión es no solamente conocer, sino que tenerlo en el corazón y obedecer y cumplir en nuestra vida. Y así somos verdaderos bendecidos o bienaventurados. Hoy, durante toda la historia en el mundo, hay muchos que tienen conocimiento profundo, vastos conocimientos, los eruditos. Las enseñanzas suyas son excelentes, interesantes e importantes. Hay muchos que declaran con grandes voces, Señor, Señor, a Jesús. Y también predican en su nombre, inclusive hacen milagros. Y por eso muchos le confían, muchos le siguen. Pero mis queridos hermanos, aquí lo más importante no es nuestra calificación, sino calificación de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice nuestro Señor? El versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis queridos hermanos, efectivamente los que entran al reino de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que construyen su casa sobre la roca. No son aquellos que hablan mucho, aquellos que supuestamente hacen milagros en el nombre de Jesús. En el reino de Dios. Aquí habla del reino de Dios. Tenemos que entender el reino de Dios definitivo que nosotros iremos después de la muerte o cuando venga Jesucristo. Pero más bien aquí el Señor habla del reino de Dios hoy presente aquí. Nosotros sabemos que es el Señor Jesús, que vino a hacer su obra de salvación. Y a partir de esa conclusión de la obra de expiación, mis queridos hermanos, su reino está entre nosotros. A pesar de que vivimos en este mundo corrupto, lleno de pecado, nosotros ya vivimos en su reino. Y para vivir en su reino, mis queridos hermanos, no solamente conocer la palabra, sino que obedecer su palabra. Construir nuestra casa sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. No aquel que habla, Señor, Señor, y dice muchas cosas, inclusive puede que haga milagros. Sin embargo, si no hace la voluntad de Dios, es decir, no hace lo aprendido, entonces, mis queridos hermanos, lastimosamente estamos construyendo nuestras casas sobre la arena. Nuestro Señor Jesús dice así los versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, nuestro Señor declarará de esta manera, dice, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Mis queridos hermanos, de repente estamos confundidos con la convicción o por fanatismo. Creemos que tenemos fe. Sin embargo, son meramente una concupiscencia, aquella ambición desmedida de tener más cosas de este mundo. Disfrutar de la gloria y la riqueza y de los placeres de este mundo. Uno acerca al Señor, le dice, Señor, Señor Jesucristo, y Él nos va a bendecir y entiende la bendición con las cosas del mundo. Entonces el Señor nos dirá, yo no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Y no solo eso, sino que también advierte de esta manera en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Los lobos rapaces.
viene como ovejas. Se nos llegan. Sin embargo, roban espiritualmente, roban materialmente, roban a las ovejas del Señor. Nuestro Señor Jesús por nosotros, destinados para la destrucción eterna por el pecado que nosotros cometimos. Vino a nosotros siendo hombre y aceptó la muerte de expiación por nosotros. De esa manera nos ofreció el camino de salvación. Nos dio el camino para el renacimiento. Venciendo la muerte, resucitándose, nos dio la gloria, nueva vida. Y luego ascendió al cielo y como prometió nos envió el Espíritu. Y la iglesia se llenó del Espíritu Santo. Y liderado por los apóstoles de Cristo, quienes predicaron, quienes enseñaron. La iglesia aprendió, la iglesia obedeció. Y así hubo grandes crecimientos a pesar de los problemas, a pesar de las lluvias, a pesar de los vientos fuertes, persecuciones de muerte inclusive. Siguieron testimoniando de Jesús, siguiendo enseñando y obedeciendo la palabra del Señor. Y así se iba levantando el reino, se iba ampliando el reino de Dios y estaban disfrutando. Pero mis queridos hermanos, durante toda esa historia hasta hoy, nunca falta los lobos rapaces vestidos de oveja. Están entre nosotros y grita más fuerte que cualquiera, dice Señor y Señor. Ellos se esfuerzan en aprender más, enseñar la palabra del Señor y hasta en nombre del Señor hacen grandes milagros. Pero muchos, ellos no muestran el fruto. Muchos le siguen, ganan muchos adeptos, pero ¿cuáles son sus frutos? En el versículo 16 a 18 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es una verdad simple que todos conocemos. Si da uva es porque es árbol de uva. Si da uva porque es higuera. Si da fruto malo es porque es malo, porque es lobos rapaces. Está entre nosotros para asaltarnos, para robarnos, para perjudicarnos, para arrastrar hacia la ruina. Son gente que buscan su propia riqueza, sus poderes, los placeres de este mundo. Siempre ellos son la cabeza. Buscan su propio reino. Mis queridos hermanos, mucho de esta historia hay. No solamente aquellos que se nota a legua, se nota de lejos que son lobos rapaces, pero hay otros más peligrosos que están vestidos de oveja. No podemos distinguir, pero sus frutos, mis queridos hermanos, son pecados, concupiscencias. Trata de ser cabeza de la gente, trata de arrastrar hacia su egoísmo, a su placer de este mundo. Son sinvergüenzas, porque hay casos que inclusive son condenados hasta por el tribunal de este mundo, pero no les entra la bala. Lastimosamente y lamentablemente, muchos aún le siguen porque quieren construir su casa fácilmente. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? Veamos de nuevo el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis queridos hermanos, lamentablemente, si nosotros vivimos o caminamos pensando que estamos siguiendo a Jesucristo, porque tenemos una convicción, un autoconvencimiento, una voluntad férrea de parte mía, sin tener la gracia de fe de Jesús, sin tener esa gracia que el Señor nos permite para que podamos ver, para que podamos entender, para que estemos seguros
que tenemos que construir, edificar sobre la roca que es nuestro Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, finalmente allá, cuando estemos delante de Él, nos dirá: no te conozco, apártate de mí. Entonces, nuestras lamentaciones no servirán de nada. Mis queridos hermanos, entonces aquí surge una pregunta. Hemos escuchado tantas veces que es todo por fe, todo es por la obra y la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Parece que se están contradiciendo. ¿Acaso no es por la fe nomás? ¿Acaso no es por la obra del Señor nomás? Es así, mis queridos hermanos. Pero la fe verdadera es la gracia del Señor, es el poder del Señor que nos pone en nosotros. Entonces, tener la fe significa la gracia del Señor puesta en nosotros y nosotros renacemos como una nueva criatura. Y al tener fe significa que renaciste, fue justificado, fue salvo, ahora pertenece al Señor, ya no encadenado por el pecado. El apóstol Pablo, era alguien que conocía más que toda la palabra, la escritura del Señor, de Dios. Y con todo ese conocimiento, él no aceptó a Jesús como Cristo. Por contrario, odió a él y a sus enseñanzas. Su odio era hasta con la intención de matar, eliminar. Pero ¿qué le pasó? Segunda de Corintios capítulo 5, 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo conoció a Cristo, Pablo conoció su palabra, Pablo conoció la palabra del Señor a través, según la carne. Por eso no pudo ver, no pudo reconocer, no pudo entender que Jesús era Cristo. A pesar de que Jesús cumplió totalmente lo anunciado en la Escritura. Pero cuando el Señor resucitado le vino a él y le dio la gracia de fe, todo cambió. Nació como una nueva criatura, era otro ser. Él pudo reconocer, él pudo entender que Jesús era el Cristo de la palabra que tanto él sabía. Ahora sí tenía conocimiento verdadero. Entendía que las enseñanzas de Jesucristo eran la verdad de Dios. Entonces, él se entregó de todo él, solamente para él, por él. Vivió y murió por él y para él. Nació de nuevo. La fe hizo eso. Jacobo, también conocido como Santiago, el autor del libro de Santiago, es el hermano menor de Jesucristo. ¿Quién más que él puede conocer a Jesús siendo él su hermano? Él le conocía muy bien a Jesús, pero nunca le creyó como Cristo, porque su conocimiento era de carne. Pero cuando Jesús, después de su resurrección, cuando le vino a buscar, todo cambió. Recibió la fe, la gracia de fe, renació de espíritu y de carne y recibió la gracia de nacer de nuevo. Entonces se dedicó totalmente el resto de su vida para la iglesia. Tuvo la autoridad espiritual, inclusive los apóstoles le respetaron. Y en esa su rica experiencia, dice de esta manera Santiago capítulo 2 versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Acaso Santiago no conocía que Jesucristo, a la fe en Jesucristo, hace todo? Él sabe que la salvación está en la fe y por la obra y la gracia de él. Pero en ese momento en la iglesia había gente por lobos feroces, lobos rapaces, que eran engañados. Pensaban que su convicción era como fe. Entonces,
Santiago le dice, hermanos míos, ¿de qué sirve? De lo que vos digas Señor y Señor, que esté gritando que tiene fe, pero la fe, tu fe no tiene fruto. Entonces tu fe, esa fe que te está diciendo no te puede salvar. En Santiago 2, versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Y en el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. La fe que no hay obra, la fe que no hay obedecimiento, la fe que no hay fruto de Jesucristo, entonces la fe es muerta o la fe falsa, mentirosa. Mis queridos hermanos, hoy también muchos dicen tener fe en Jesús. Gritan, hablan de Jesús, dicen Señor, Señor en todas las cosas. Inclusive hacen milagros en el nombre de Jesús. Pero la pregunta es, ¿hay fruto en su vida? ¿Fruto de Jesucristo en su vida? ¿O hay fruto de lobos rapaces? Será una historia muy triste y penosa si por ahí llegamos ante el Señor y nos diga, no te conozco, vete de mí. Porque las convicciones falsas, siguiendo la enseñanza de lobos rapaces, mis queridos hermanos, entonces es en vano nuestros esfuerzos y dedicaciones. Tenemos que preguntarnos, mis queridos hermanos, hoy que estamos en una era de oscuridad, una era de mentira, hay espíritu de mentira que reina por todas partes. Realmente mi fe es de Cristo, es la gracia que Él nos derramó y nosotros con esa fe estamos creyendo a Jesús como mi único y verdadero y suficiente Señor y Salvador, como Cristo que es. Realmente Él, con su gracia, somos renacidos y su palabra, amamos a su palabra, la aprendemos, la creemos y obedecemos con gusto. Esa es la diferencia que nos hace, mis queridos hermanos. Lastimosamente, la gente, al decir que por la fe es salvo, se tomó mucho literalmente por el significado semántico que usamos hoy en día. La fe, creer en Jesucristo, significa renacer en Él y con Él, por y para Él. Fructificamos los frutos de Jesucristo. Yo con todo mi corazón le deseo a toda la congregación y todos los hermanos, de lo más pequeño y de lo más grande, tengamos realmente la gracia de fe. Y no solamente conocer mucho, sino el conocimiento los practiquemos, lo obedezcamos. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura, no pertenecemos más al pecado, son pasados, somos ser nuevamente nacido en Cristo Jesús y obedecemos con gusto, tenemos frutos del reino de Dios. Es lo que nuestro Señor quiere y es la bendición más grande que podemos disfrutar. Ya aquí en la tierra podemos disfrutar su reino. En el nombre de Jesús, mis queridos hermanos, y todo lo que estamos escuchando, seamos fructificadores para Jesucristo, para su reino, con la fe que es la gracia de nuestro Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz. Agradecemos, Señor, por hacernos entender que tener fe a ti es recibir tu gracia y es renacer, es ser justificado, es ser santificado, es convertir en tu Hijo, Señor. Y por tanto también significa fructificar para ti, Señor. Señor, con todo corazón pedimos, Señor, que seamos realmente creyentes, seamos recibidos por la gracia tuya, Señor, y ser realmente tus hijos, fructificadores para ti, Señor. Frutas o frutos de Cristo Jesús, frutos buenos,
y glorificarte a ti, Señor. Señor, sabemos que tu Espíritu está obrando entre nosotros, que tú estés haciendo renacer a todos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que así será. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar una vez más con una alabanza a nuestro Señor. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener. Su gran amor, oh, debes tener fe, es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe. Debes tener fe, Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a terminar entonces este culto de miércoles de hoy con la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.